Illustrator nos permite trabajar con texto, así como nosotros también estuvimos trabajando con cualquier tipo de forma vectorial. A partir siempre de la herramienta texto, nosotros la podemos habilitar con la tecla T del teclado. Y tenemos dos formas de crear un texto dentro de una mesa de trabajo. Tenemos el texto de punto y el texto de caja. Primero, el texto de punto lo creamos a partir de un solo clic en cualquier sector de la pantalla. Nos va a aparecer el cursor como para empezar a escribir nuestro texto de punto. El otro tipo de texto que nosotros podemos trabajar es, como comentamos, es el texto de caja. Nosotros para crearlo no solo vamos a hacer un clic, sino que vamos a mantener y deslizar lo que sería la caja contenedora del texto donde nosotros vamos a trabajar. Una vez que tengamos más o menos el rectángulo, el cuadrado, siempre con Shift, de la misma forma que creamos formas con los lados iguales, podemos crear cualquier tamaño de la caja y la posición. Una vez que soltamos, ya automáticamente nos aparece el cursor para empezar a tipear nuestro texto. Nosotros, la diferencia entre ambos tipos de texto se ven al principio cuando nosotros no tenemos ninguno seleccionado, no se puede notar, pero trabajan diferente. El texto de punto lo podemos ver, lo podemos transformar como si fuera un objeto. Por ejemplo, en un rectángulo, desde las puntas podemos estirar. Siempre que trabajamos con texto de punto, en este caso, siempre mantener Shift para que las tipografías no se nos deformen. Entonces siempre mantengan la forma original y lo podemos deslizar para agrandar el tamaño. Van a ver que apenas soltamos, aquí arriba siempre en el panel de control nos van a aparecer los puntos del tamaño y nosotros podemos aumentarlo desde aquí o directamente ponerle un número que nosotros queramos. La diferencia con el texto de caja es que nosotros ahí ya no vamos a poder aumentar el tamaño, solamente aumentamos siempre el tamaño de la caja. Para modificar el tamaño del texto que contiene la caja, directamente seleccionamos la caja y ahí modificamos el tamaño. Nosotros podemos seleccionar una parte de ese texto y disminuir solamente lo que tenemos seleccionado. No hace falta que siempre se mantengan el mismo tamaño en toda la caja. Lo mismo en el punto, nosotros podemos seleccionar un sector y disminuir el tamaño. Los textos de puntos habitualmente se usan para todo lo que sea títulos, algún párrafo solamente que se resalte, que nosotros podemos diseñarlo de manera más libre posible. Nosotros podemos modificar el tamaño, tanto como la posición, como los grados de la transformación de giro. Y en caso de los textos de caja, se usan más que nada para columnas de texto, cuando nosotros tenemos que trabajar alguna infografía, algún diseño de editorial. Entonces nosotros podemos tener grandes cantidades de columnas de texto como para más que nada sean informativos. Nosotros siempre que empezamos a escribir automáticamente se va a adaptar a la caja. En cambio, en los textos de punto siempre va a ir hacia la derecha hasta que nosotros no le demos enter. No va a bajar la posición de del renglón. Nosotros tenemos en ventana, podemos ir a los paneles de texto, vamos a encontrar varios, pero lo que podemos, el más utilizado es el de carácter y el de párrafo, que se nos habilita como para modificar tanto la fuente tipográfica, que podemos ir agregando y eligiendo. Simplemente nosotros tenemos las muestras en un sector. Lo mismo para los textos de caja, nosotros podemos ir eligiendo. También para si son, dependiendo los estilos que tiene, dependiendo el texto, la fuente que elijamos, va a tener diferentes estilos. Y acá tenemos para seleccionar lo que son los interlineados, los interpalabrados, etcétera, para ir ajustando a lo que nosotros queramos en nuestro diseño. Nosotros podemos continuar nuestra caja a partir de otra forma o de la misma. Nosotros siempre que vemos que no nos alcanza la caja para el texto que nosotros tenemos, nos vamos a dar cuenta porque va a aparecer un icono colorado
acá simbolizando que nos está quedando un texto por fuera de lo que entra visualmente en nuestra caja. Entonces podemos hacer un clic y van a aparecer que en el cursor va a aparecer un icono de un párrafo. Apenas hacemos un clic en cualquier otro sector de la pantalla, va a aparecer el resto que no nos estaba entrando del texto en una caja exactamente igual. Nosotros, por ejemplo, si podemos, como están vinculadas, siempre podemos ir agregando texto o sacando y va a ir hacia la caja que está vinculada. Y si en algún momento queremos eliminar, la caja nueva siempre nos va a quedar para que nosotros podamos otra vez crear. Nosotros podemos hacer nuevamente un clic y crear una caja diferente. En este caso es de otra forma, de otra columna, diferente columna. Y ahí directamente ya nos aparece la caja nueva. No tiene que ser siempre igual a la que nosotros creamos principalmente. Nosotros a partir de ahí podemos ir retocando cualquier sector de, por ejemplo, nosotros al seleccionar podemos modificar lo que es el tono de columna. Siempre se nos va a seleccionar la caja que tengamos seleccionada, así que si queremos modificar algo nosotros debemos tener seleccionadas ambas cajas. Nosotros, además, no siempre tiene que ser rectangular las cajas que nosotros trabajamos. Puede ser a partir de cualquier elemento vectorial que nosotros vayamos creando. Por ejemplo, creamos un círculo. Una vez que tengamos, hacemos un clic en el más. Y sobre la forma que nos hayamos creado, en una de las esquinas nos va a aparecer automáticamente la caja, se va a formar con esa misma forma. También nosotros podemos crear una forma con la herramienta pluma. Entonces, una vez que hagamos un clic, nos posicionamos, van a ver que aparece el párrafo entre paréntesis. Eso nos está indicando que va a servir como caja. Automáticamente la caja, los trazos de la caja van a desaparecer. Nosotros después podemos volver a seleccionarlo. Por ejemplo, con la herramienta selección directa, nos posicionamos sobre las líneas, presionamos Alt para que todos los puntos se seleccionen. Entonces ahí sí yo puedo, por ejemplo, darle un color de la línea y también podemos darle un color al relleno. Bien, lo mismo con la caja que tengamos acá, lo podemos hacer, pero siempre con las formas que nosotros queramos. Después nosotros podemos ir modificando la forma, adaptando, así como hacemos con cualquier caja rectangular, y se va a ir adaptando a nuestro diseño. Siempre que creamos una caja nueva, no hace falta que tengamos que continuar un texto en una caja común. Nosotros podemos tener una forma y a partir de esa forma empezar una caja nueva, un texto de caja a partir de lo que tenemos. Tenemos acá opciones que son herramientas de texto de área. Esta es la herramienta indicada como para hacemos un clic sobre la línea y entonces empezamos a crear y siempre se va a ir adaptando a la forma que nosotros vayamos creando. Después nosotros podemos ir disminuyendo así como hicimos y se va a ir adaptando a la forma. Después tenemos otro tipo de caja y de forma de colocar el texto. Nosotros podemos crear, vamos a usar la misma forma y tenemos otras opciones. Acá herramienta de texto de trazado. Siempre nosotros nos colocamos en un sector de las líneas. Entonces ahí automáticamente ya hacemos un texto de trazado. Y también este texto de trazado puede ser a partir de cualquier línea que hagamos, puede ser una línea que hagamos con el pincel, texto de trazado. Y ahí nosotros podemos, por ejemplo, nos acercamos, acá tenemos una línea cuando empieza el texto y acá tenemos una línea final. Nosotros podemos ir acomodando cuál va a ser el final y el comienzo de nuestros textos. Ven que nosotros podemos ir corriendo para ubicarla de manera que nosotros queramos. Nosotros también podemos volver a poner las líneas
Aquí nosotros nos gusta siempre con Alt, clic sobre la línea para que seleccione todos los puntos. Y ahora sí, le damos un color a la línea que nosotros queramos. ¿Ven? Nosotros tenemos las dos opciones, solamente que el texto se adapte o ambas cosas. Acá vamos a encontrar en el menú texto más opciones de texto de trazado. Acá vamos a poner previsualizar para ver cómo va quedando. Como por ejemplo, si queremos voltear, que comience del otro lado. Esto más que nada si nosotros estamos creando un texto de trazado dentro de un círculo. Ahora lo vamos a ver. Acá las formas, cómo se iría viendo sobre cómo reaccionaría el texto dependiendo la curva que va haciendo la forma. Y después el espaciado, si va hacia adentro o hacia afuera, o si se va quedando hacia alinear los trazos por debajo, por el medio o por debajo, o por sobre la línea, justo como está básicamente la línea. Cancelamos. Lo que les decía yo, queremos hacer un texto de trazado. Nosotros el texto sobre el texto en trazado puede ser a partir del texto, teniendo la herramienta texto. Dependiendo de donde nos ubiquemos, nos va a aparecer la opción de texto de área. Pero si presionamos la tecla Alt, nos va a aparecer la opción de texto en trazado. Hacemos un clic, texto trazado. Nosotros podemos modificar también la tipografía, por ejemplo. Y después, con las opciones, nosotros, por ejemplo, cuando decimos voltear, es que empiece desde el lado de adentro, que se separe de las líneas que sea hacia afuera o hacia adentro. Y acá la forma que va tomando dependiendo la curva y la posición del texto. Esas son las opciones de texto más importantes, ya que después nos vamos a encontrar con otros textos que son texto vertical y las mismas opciones de texto de área y de trazado, pero solamente que el texto va a estar en vertical. Bien, siempre que trabajemos un texto, siempre hay que tener en cuenta que muchas veces cuando nosotros llevamos un diseño en el archivo Illustrator a otra máquina, por ejemplo, nosotros muchas veces en un diseño bajamos una fuente tipográfica que quizás en la otra máquina no tenemos, ya que las fuentes tipográficas siempre se instalan en el sistema que estemos trabajando, por ejemplo en este caso en Windows. Entonces a veces nosotros, o la mayoría de las veces pasa que usamos en un diseño una fuente que en otra máquina, por ejemplo de la imprenta o en un compañero, no se encuentra, y lo que va a hacer Illustrator va a reemplazar automáticamente ese texto por otra estándar. Entonces ahí ya podemos perder gran parte del diseño, se nos va a desconfigurar todo. Entonces lo que siempre nos van a pedir, más allá si nosotros debemos llevarle el archivo de Illustrator, lo que tenemos que hacer es convertir en contornos los textos. También lo pueden conocer como pasar a curvas los textos. Siempre que nosotros pasamos a curvas, todas las opciones que podemos encontrar en carácter en un párrafo se pierden, ya que el texto a partir de ese momento se va a convertir como si fuera cualquier imagen vectorial que hayamos realizado a partir de la pluma o cualquier otra herramienta. Entonces nosotros voy a duplicar estos dos textos y uno lo voy a pasar a contornos. Puedo elegir todo el diseño, no pasa nada si tenemos un objeto vectorial o una imagen cualquiera dentro de la selección. Vamos a texto, crear contornos. Ahí una vez que creamos contornos, ven, ya se nos empieza a distinguir cómo está compuesto por puntos de anclas. Se vectorizó lo que es nuestra fuente y nuestro texto. Entonces ya nosotros no podemos hacer un cambio. Por ejemplo, si queremos modificar el texto, no lo podemos hacer en este sector de las imágenes contorneadas. Por eso siempre hay que contener el diseño principal en un archivo nuevo, y el archivo que debemos enviar, si no queremos que no nos cambie nada y queremos que se respete la fuente tipográfica que nosotros queremos, la pasamos a contornos en un archivo nuevo. ¿Sí? Si en algún momento hay que modificar algo, no tengan que hacer todo de vuelta.
Así que este punto es muy importante, ya que suele pasar que cuando me hacen las entregas en un archivo Illustrator, cuando yo quiero abrir el diseño que ustedes hicieron, se modifica toda la parte que es de la fuente. Así como nosotros habíamos visto de que las imágenes enlazadas deben estar adjuntadas en una carpeta aparte, salvo que estén incrustadas, acá tenemos que tener cuidado que si enviamos, no queremos pasar a contornos nuestro texto, debemos enviarle a la persona que va a recibir el archivo la fuente, el archivo de la fuente que nosotros descargamos, por ejemplo. Bien, nosotros ya vimos que con los textos de caja podemos adaptar nuestro texto a una determinada caja, pero también podemos darle forma como si fuera cualquier tipo de herramienta que usamos con la pluma. Por ejemplo, vamos a crear un círculo, lo cortamos con la cuchilla en este caso, para obtener dos formas diferentes. Y lo que voy a hacer es adaptar una parte del texto a esta forma que yo tengo. Se va a adaptar, se va a distribuir cada letra dependiendo y va a tomar la forma original. Entonces, vamos a crear un tipo de diseño, vamos a darle una fuente Lo que tenemos que hacer, acá vamos a duplicar como para que... Bien, una vez que tengamos dos textos, esto vamos a darle un color para que se diferencie. Lo que tenemos que hacer es, primero antes que nada, llevar hacia arriba, hacia adelante de todo este texto, cosa que el texto quede por detrás. Vamos a seleccionar primero las partes superiores, estos dos objetos, y vamos a ir a Objeto, Distorsión envolvente a partir de un objeto superior. Por eso es que yo llevé por encima la figura a la que yo quiero que se adapte. Una vez que le doy, ven que el diseño se adaptó a la forma. No es como la caja que se adaptaría no solamente el diseño del texto original se respeta, sino que acá se empieza a deformar las partes. Entonces acá puedo hacer lo mismo. Distorsión envolvente. Crear con objeto superior. Entonces con las dos opciones que tenemos acá en la parte superior podemos modificar el envolvente o el contenido de las dos formas. Entonces si queremos modificar el envolvente, con las herramientas podemos darle otra forma, se va a ir desplazando. Y con las opciones de modificación de lo que tenemos arriba podemos, por ejemplo, modificar o el texto o directamente podemos convertirlo en contornos, como para que ya después ya nos quede y no nos olvidemos de que hay un texto que puede quedar por contornos. Y después podemos poner la opción de objeto expandir, expandimos todo, entonces ya nos queda, ya se pierde todo lo que es el objeto original de donde se está ubicando la palabra, sino que ya se toma como si fueran curvas, pero con la misma forma. Una cosa es convertir a curvas de esta manera, de contornos, ¿ven? Pero siempre queda la forma original como para modificar. En este caso, al expandir ya me quedan los puntos y el diseño definido. Bueno, esto es lo más importante a la hora de trabajar con textos. Después en el material de lectura lo van a tener un poco explicado directamente en una síntesis y con imágenes como para que ya les quede. Saludos.